¿Cuáles son las cosas que nosotros buscamos, anhelamos, nos desvelamos, nos preocupamos, hasta nos enfermamos por conseguir y por buscar aquello que nos estamos proponiendo? Ahora, lógicamente, no es malo proponerse cosas, no es malo planificar, proyectarse, tener algún tipo de añoranza, anhelos. No es malo. Pero sabe, debemos tener una balanza. Necesitamos tener una administración, o lo que en la Biblia se conoce como la mayordomía. No solamente porque necesitamos dinero nos vamos a vincular y nos vamos a volcar 100% solo a ese factor. No porque una persona necesita atender su familia, no es que va a dejar todo lo demás y se va a enfrascar solo en esta área. No. Usted y yo sabemos de que necesitamos en nuestra vida atender y desarrollar muchas áreas. Y lógicamente sabemos que en la vida se presentan obstáculos para poder justamente desarrollar de la mejor manera estas áreas, estas responsabilidades o también estos planes y proyectos. Así que debemos tenerlos. No es que debemos olvidarnos y no tener ningún tipo de sueño o anhelo. Al contrario, vamos a ubicarlo todo de una manera que pueda ser saludable para nosotros, tener tal y cual plan, tal cual proyecto. Déjeme decirle que un plan, un sueño, un proyecto es maravilloso, porque eso nos ayuda a motivarnos y a motivar a otros. Eso nos puede ayudar a llenarnos siempre de estímulo, de energía y podernos inspirar y motivar para tener un propósito para levantarnos cada mañana. Porque hay personas que por no tener un plan, una meta, un proyecto definido en sus vidas, podrían ser víctimas de la depresión y no querer hacer absolutamente nada más en su vida. O cuando algunas metas o proyectos le salieron mal, quizás se da por vencido y ya queda rendido y sin ninguna motivación nueva. Pero al contrario, es bueno, la Biblia nos habla que debemos ser soñadores, que debemos ser planificadores, que debemos tener planes y proyectos por delante. Pero sabe, estos planes, proyectos, metas, objetivos no deben desbalancear las otras áreas de nuestra vida. No deberían ser de nuestro perjuicio. Están ahí justamente, como digo, para motivarnos, para llenarnos de ánimo, de motivación, de salud, inspirar a otros a hacerlo. En todos los aspectos positivos, esto es muy, muy bueno y muy recomendado. Pero cuando empieza a desbalancearse y empiezo a utilizar más de los recursos, empiezo a utilizar más de mi tiempo, empiezo a descuidar otras áreas también importantes por atender esto, entonces lo que antes era un sueño empieza a convertirse en una pesadilla. Y en los hogares, muy posiblemente el papito o la esposa podrían tener metas y proyectos, pero no por eso van a desestabilizar todas las demás áreas de una familia. Así que hay que tener una balanza, hay que tener un equilibrio, hay que buscar la salud, hay que buscar el beneficio, el bienestar. Y yo sé que hoy en esta noche todos vamos a poder tomar decisiones sabias, prudentes, con ese discernimiento que nos trae la maravillosa palabra de Dios para que nos llene nuestra vida y nuestra familia de bendición. Porque una bendición mal administrada, un proyecto mal enfocado, va a ser de ruina y de vergüenza, tal cual como dice la palabra del Señor. Cuando uno tiene un plan, un proyecto, dice que uno debería primeramente sentarse, tomar conciencia del cuánto le va a costar, cómo lo va a hacer, con quiénes lo va a alcanzar y analizar todos los aspectos antes de empezar, para que no vaya a ser, dice la palabra de Dios, que habiendo comenzado la obra se quede a mitad de camino y el grande sueño se convierta más bien en una vergüenza para el que lo empezó. Por eso nos toca manejar ahora claramente nuestra identidad. ¿Por qué usted y yo vamos
a tener una vida balanceada, aún no dejando que nuestros sueños nos quiten el sueño, nos quiten el balance de la vida familiar, de la vida personal, de la vida en el hogar, de la vida en el trabajo. Es decir, hoy estamos llamados a, dependiendo de nuestra identidad, ir ubicando. Y como hijos de Dios, la palabra es clara en Lucas capítulo 12, versículo 29, nos dice: vosotros no busques ni de comer ni de beber. Qué extraño, ¿verdad? Porque pareciera que todo el mundo lo que busca es siempre la comida y la bebida. Es decir, la parte indispensable del ser humano para vivir. Pero es interesante que el Señor dice: tú no busques estas cosas. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Porque al buscar estas cosas, según el libro de Lucas 12, nos dice, entramos en un afán, entramos en una preocupación innecesaria. No es que no vamos a buscar el pan de cada día, no es que no vamos a ir a buscar, no es que no nos vamos a esforzar, o si el jefe nos ofrece un trabajo extra, no es que lo vamos a despreciar. No está hablando de convertirnos en personas perezosas, holgazanes y que no trabajamos, no. Bien, es cierto, vamos a buscar el pan de cada día, pero no llevarlo a un nivel en donde nos vamos a desesperar. ¿Por qué comeremos o qué beberemos? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a desesperar? ¿Por qué no voy a dejar que estos elementos que son tan cotidianos y tan necesarios para nuestra vida, por qué no voy a dejar que esto me aflija? ¿Por qué no voy a dejar que esto tome el control de mis emociones y pueda llegar hasta enfermarme? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Porque Dios tiene cuidado de todos nosotros. Porque Dios tiene un compromiso de velar por su vida y por la mía. Por eso sí vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a tener planes, metas, sueños, pero no vamos a dejar que nada de esto nos desequilibre física o emocionalmente. Y peor, espiritualmente. Porque tristemente, con el pasar de los años, hemos conocido amigos que han llegado a la congregación y por causa de buscar el pan de cada día, han tenido incluso que posponer su adoración a Dios. Y después de muchos eventos y después de algunas etapas en la vida, tristemente se dan cuenta que lo que dice la palabra de Dios es real. Y tenemos testimonios que están siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando personas han testificado y han dicho: yo me alejé de las cosas de Dios, yo dejé mi compromiso, yo dejé mi tarea, mi responsabilidad, aún mi ministerio, por salir a buscar el dinero, esto y el otro. Tenía planes, tenía metas, tenía sueños, pero ¿a qué precio? Dejar las cosas de Dios, dejar el llamado de Dios, dejar el ministerio de Dios, dejar la tarea de Dios por aquellas cosas. La Biblia es clara y nos dice: no debemos llegar a ese punto. Debemos estar seguros de que Dios nos va a proveer. Yo salgo a trabajar y estoy seguro de que Dios me va a bendecir en ese trabajo para que yo pueda ganar el sustento de cada día. Pero no me voy a desesperar, ni me voy a afligir, ni me voy a enfermar, sabiendo de que Dios de una o de otra manera me traerá lo básico y lo elemental para mi sustento. Acordémonos de pronto aquellas aventuras que vivieron hombres de Dios, justamente basados en esta confianza. Un profeta que Dios le mandó a reposar y tirado él en medio de la nada, Dios pudo enviarle cuervos para que lo alimentasen. ¿Esto no es maravilloso? Saber de que Dios de alguna manera se arreglará para cumplir su palabra, para cumplir su promesa de que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Él ciertamente va a ser fiel y justo para cumplir su palabra. Pero ¿qué hay de nosotros? Cuando empieza a ajustarse el cinturón, cuando empieza a ajustarse las cosas, queremos ayudarle a Dios y decimos: bueno, Dios no me está ayudando mucho, tendré yo que hacer las cosas por mi cuenta. ¿Y ahí qué pasó? Como en el caso de la esposa de Abraham, que Dios le dijo que le va a dar un hijo y que le va a poder bendecir
con descendencia, pero al verse ella vieja, al verse ella avanzada en edad, al verse ya en esta situación, entonces ella también quiso ayudar a Dios y dijo: no, yo voy a hacer que esto sea posible, pero a mi manera. Queridos hermanos, no lo hagamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros nos desesperamos y nos preocupamos y estamos en ese corre por lo que ya Dios ha garantizado y ha prometido que nos va a proveer, ¿por qué me voy a afligir y me voy a afanar por algo que es una promesa de Dios? Esas promesas tengo que confiar, esperar confiadamente. Es una espera, pero no renegada. Ay, cuánto se tarda Dios, y a qué horas me manda Dios, y cuándo así Dios, y yo ya ofrendé, y yo ya diezmé, y no me da la respuesta, y no me multiplica, no me bendice, no me prospera. No, no es una espera así. Porque si usted espera con una mala actitud, más larga va a ser su espera. Y si no, acuérdese del pueblo de Israel marchando a la tierra prometida. Con una mala actitud se alargó el camino y se alargó la promesa. La promesa estaba ahí, pero nuestra actitud la alarga o la corta. Por eso yo le invito a que usted reflexione ahora cómo es la actitud con la que usted está esperando las cosas de Dios. Yo le invito para que usted lo haga de una manera correcta. Esperamos en Dios, pero confiadamente, con acciones de gracias, sabiendo de que llegará. El momento justo llegará. Quizás usted y yo no sabemos cómo, pero Dios sí lo sabe. Él nunca ha quedado mal con una promesa y con una palabra. Ciertamente, el cielo y la tierra podrían pasar, pero la palabra, la promesa de Dios nunca pasará. Y esto debe darnos confianza para esperar tranquilamente. Y esto trae un beneficio extra. Porque hay gente ahora mismo, y quizás usted está esperando una promesa de Dios. Quiero decirle que mientras usted más espera, su fe también crece de la mano. O sea que no es en vano. Usted al final recibirá su promesa y también todo el tiempo que esperó habrá crecido y habrá madurado en la fe. ¿No es eso maravilloso? Es que solamente Dios puede darnos más de lo que pedimos y de lo que deseamos. Así es Dios. Cuando usted se da cuenta, usted ha crecido, usted ha madurado. Usted es un hombre grande en la fe, una mujer poderosa en la fe. Y ahora está listo para recibir su respuesta, su bendición. ¡Qué fantástico! Vivir de la manera contraria, dice la palabra de Dios, afanado, preocupado, estresado por lo que ya es una promesa de Dios. Dice el versículo 30, no hagas esto porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Usted ponga una mirada al mundo. Hoy estamos retomando en algunos países, en algunos sectores, el efecto trágico de la pandemia del coronavirus. Pero fíjese, la gente está desesperada y algunos que incluso imprudentemente se han contagiado. ¿Es por qué? Porque no saben esperar pacientemente en la respuesta de Dios y quieren hacer esto y quieren hacer otro, y de hecho lo hacen. Esas imprudencias, esos desesperos, esa falta de la guianza de Dios y esa falta de fe y madurez realmente les lleva a los pueblos de la tierra a vivir de esta manera desesperada. Pero la iglesia de Jesucristo, los creyentes, los hombres y mujeres espirituales como usted y yo, que vivimos bajo la palabra de Dios y bajo un espíritu de sabiduría, bajo un espíritu de lineamiento divino, no podemos caer en el mismo error de la vida que lleva los pueblos del mundo. Si usted se da cuenta, Dios nos ha escogido y nos ha separado para que seamos un pueblo diferente. Somos el pueblo de Dios. Pero por otro lado, todos los que rechazan o no conocen la promesa de salvación en Cristo Jesús que nos ofrece nuestro Señor, siguen viviendo como personas naturales en el mundo. Y todos estos pueblos en el mundo buscan desesperadamente, ansiosamente, todas estas cosas. Usted le ve a su vecino, usted le ve a su amigo, usted le ve a su compadre, a su compañero. ¿Y cómo está esa persona? Ansiosa, ¿verdad? Y muchas veces la ansiedad no es solamente porque quizás está con hambre o porque no tiene qué beber o qué vestir,
si nos damos cuenta, en la mayoría de las veces, la gente, los pueblos del mundo están ansiosos por cosas materiales. Están ansiosos por la vanidad de este mundo. Están ansiosos por la maldad de este siglo. Están ansiosos por las cosas que les traen satisfacción carnal. Eso la gente está desesperada y ansiosa. Y nosotros no podemos caer en el mismo estilo de esa vida. Si hay algo por lo que usted se va a preocupar y desesperar, es por testificar a otros de Cristo. Es por anunciar a otros el Evangelio. Eso sí sería bueno, de que usted se preocupe y se motive a hacerlo y se desespere a hacerlo. Eso sí sería muy bien que lo podamos hacer con premura, con determinación, con urgencia. Llevarle la salvación al amigo, al vecino, a su propio familiar. Pero qué triste que muchas veces no estamos preocupados en las cosas de Dios, más estamos preocupados en las cosas del mundo. Y justamente el Señor nos exhorta y nos dice: no amen las cosas del mundo. No se dejen atrapar por su encanto. Rechacen las cosas del mundo para que puedan amar a Dios. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, esto tiene una gran diferencia. El amor marca realmente la pauta de donde usted va a estar. Del lado de los ansiosos en las naciones del mundo, o del lado de los prudentes que sabemos esperar tranquila y confiadamente en la provisión de Dios, que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios o el pueblo del mundo. Su estilo de vida, su manera de administrar, sus tiempos, sus dineros, su vida va a determinar a qué lado usted decide vivir. Usted puede decir: yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia, pero si usted está viviendo ansioso y desesperado por todas estas cosas mundanas, déjeme decirle que tiene que revisar muy bien entonces su propia vida, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y mostrarlo en la práctica. La Biblia nos está ayudando a que mantengamos correctamente nuestra vida y nos está diciendo: reflexiona. Los pueblos del mundo están afligidos, buscando todas estas cosas, pero tú, aquí está la respuesta, versículo 31. Si usted no me escuchó al principio, capítulo 12 de Lucas, voy al verso 31, donde nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta para usted y para mí. Toda ansiedad de las cosas humanas, mundanas y carnales se terminan cuando nosotros sabemos enfocarnos verdaderamente en el reino de Dios y su justicia.